Muy buenos días, les saludo a todos los oyentes de este espacio de Agua de Vida Eterna del Ministerio Internacional Panos. Con esta música israelita de fondo, les invito a que meditemos en el capítulo 11 del libro de los Romanos. Hoy nos corresponde del versículo 1 al 24, pero nos vamos a detener en los versículos del 11 en adelante. Una de las verdades sorprendentes acerca de Dios es que Él es capaz de tomar las acciones pecaminosas de los hombres y las usa para bien. Este es el caso del rechazo de Jesucristo por Israel, como podemos leer en los versículos del 11 al 15. Aquí se nos dice que Dios usó la rebeldía o la rebelión de Israel para traer la salvación a los gentiles. En la primera parte del verso 11, Pablo, en forma de pregunta, dice: ¿acaso tropezaron para caer? Refiriéndose obviamente a Israel, al pueblo judío. De ningún modo, lo dice él mismo. Aquí Pablo afirma en términos absolutos que Dios no ha terminado con Israel. Es decir, Dios no ha desechado su pueblo. De ningún modo nos vuelve a decir Dios en estos hermosísimos pasajes bíblicos. Dios no rechazó a Israel. Eso sería una violación de su carácter, ya que Dios no rompe ni incumple sus promesas. En este caso tan particular, Dios usó el pecado de Israel para traer la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Ese era el propósito, provocar a los judíos a celos. La transgresión de Israel fue su negativa a creer en Cristo. Ese ha sido el problema de los judíos. Pero a causa de este pecado ha ocurrido algo bueno. Por ahora ha llegado la salvación a nosotros. La salvación a los gentiles no es un fin en sí mismo, pues tiene un propósito, y ese propósito es provocar a celos al pueblo de Dios, a la nación judía, al pueblo escogido. Pero cuando los judíos vieron que los gentiles reciben bendiciones que por derecho les pertenecen a ellos, y Pablo esperaba que los judíos fuesen movidos a creer. De hecho, eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, en esta era. Los cristianos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos y experimentan el perdón de pecados. Estos, por ejemplo, son maravillosos beneficios, pero incluso con estas grandes bendiciones que experimentamos en esta época, Pablo también sabía que aún mayores bendiciones le esperaban al mundo. Al leer el verso 12 que nos dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso, entre comillas, es riqueza para el mundo gentil, ¿cuánto más será su plena restauración? Por eso tenemos que orar. Yo les invito a que siempre hagamos algo que no hacemos con frecuencia, y es orar por la salvación ¿de quiénes? De los israelitas. No podemos negar que esas riquezas de la salvación de Dios se han derramado sobre el mundo entero, y eso ha traído, pues obviamente, grandes bendiciones. Y vendrán al mundo muchas más grandes bendiciones cuando el pueblo
de Israel se convierta al Señor. Como cristianos, debemos ansiosamente, ojo con esto, ansiosamente anhelar la salvación de Israel. Es más, en nuestras oraciones tenemos que orar por la salvación del pueblo de Israel para que ocurra rápido. Porque cuando eso ocurra, vamos a gobernar y a reinar con Jesucristo en su reino. El libro de Apocalipsis nos recuerda en sus primeros capítulos que habrá un remanente de Israel que se convertirá al Señor y evangelizarán al mundo incrédulo. Eso es parte de la profecía bíblica, que sería muy interesante que lo leyéramos también. Israel nunca está fuera del plan de Dios, por supuesto que no. Incluso cuando su atención se centra en la salvación de los gentiles, Dios todavía tiene un plan para la salvación de los judíos. Luego, el sentimiento antijudío y antisemita que ha existido durante mucho tiempo, y no obstante el punto de vista bíblico es que Israel sigue siendo el objeto del afecto de Dios y su gracia efectiva. Hoy no podemos negar ese sentimiento antijudío que hay en muchas naciones del mundo, pero es mucho más grande el amor hacia el pueblo de Dios. ¿Amas tú a los judíos? ¿Oras por los judíos? Recordemos que tanto ellos como nosotros seguimos siendo el objeto del afecto de Dios y su gracia efectiva. De manera que el amor de Dios para los judíos está inseparablemente unido a la elección de Abraham, el padre de la fe, de Isaac, de Jacob. Estos son patriarcas. Y puesto que el primer pedazo de masa de los patriarcas, digámoslo así, pertenece a Dios, también esto es prueba de que Israel no tropezó en un sentido final. Por consiguiente, Papá Dios no puede haber terminado con Israel debido a su relación y promesa a los patriarcas. Te invito a ti que me oyes en esta mañana, a que le demos gracias a Dios por los judíos. Sí, démosle gracias a Dios por la nación israelita, por el pueblo judío. Ellos, sin duda alguna, son elegidos por Dios para que el mundo entero le conozca a Él. Pero Dios, en su plan perfecto y profético, los ha dejado por un tiempo allí, porque no creen en Jesucristo. Entonces nos escogiste a nosotros, Señor, para que creyéramos en Jesucristo y evangelizáramos y habláramos de Jesús, ya que ellos no lo hicieron, no han querido. Y esa transgresión y esa falta que cometieron los judíos ha venido a ser la salvación para nosotros y para el mundo entero. Ha venido a ser de bendición, porque por eso también nosotros fuimos escogidos, fuimos perdonados, recibimos perdón y fuimos llamados también. Y somos al día de hoy llamados por ti como una nación santa, como una nación adquirida. Mas vosotros sois un real sacerdocio, como nos lo recuerda Pedro en una de sus cartas. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que en este tiempo lo estemos haciendo y disfrutando, Señor, de ese llamado, de esa elección y de que tú nos hayas tenido en cuenta para tus planes, Padre. Recibe nuestra alabanza en esta mañana, nuestra gratitud, toda nuestra gratitud de corazón por haber pensado en nosotros
y porque también somos objeto del afecto tuyo, amado Dios, nosotros y nuestros descendientes. Amén.